Hola, aquí vengo a compartirme un vídeo que de partida creo que va a ser más largo de lo habitual. Que lo diga yo ya, ya tiene, ya tiene que ser largo para que lo diga yo. Hay tantas cosas que me quiero compartir. Tiene que ver con la pulsión celular, que yo he nombrado células asesinas, y todo el proceso y viaje que me hice con esta pulsión celular que me llevó a el primer amor y a la comprensión de este primer amor en mi proceso. Y son muchos aspectos que me quiero dejar nombrado, por eso me los tengo apuntados aquí con mucho detalle y me lo quiero contar todo. Y cuando ahora repasaba, me doy cuenta de que estos vídeos, este vídeo en particular, que me cuento que lo voy a hacer extenso, habla de que estoy en mi propio proceso de reconocerme, que es un proceso que aún no he completado. Y es el proceso que está dando sentido en sí mismo a mis pasos. El completar el reconocerme a mí mismo. No en un sentido absoluto, porque todo el rato en el universo nos estamos expandiendo. Entonces, a cada respirar va a haber una nueva oportunidad de descubrirme nuevo. Ahora, igual sí, un punto donde yo ya puedo afirmar con rotundidad que me reconozco. Y ese punto aún no está, y por eso preciso de este tipo de vídeos para compartirme. Y cuando reparaba en esta cuestión, hace unos minutos antes del vídeo, me daba cuenta, digo, hostia, cuando esto lo resuelva, igual ya no requiero hacer vídeos, entonces igual ya no hago vídeos o igual es solo de información de universo. Pero si miro para atrás, veo que esta cuestión de reconocerme, que la podría identificar como la codificación inconsciente del no reconocerse, no verse, da sentido a mis pasos desde luego en los últimos años y desde que estudié la vibración Maika. Así que bueno, voy a volcar la información respecto a estos asuntos, cosas que me han ido pasando, que voy percibiendo, y también me lo cuento y me lo dejo aquí registrado como la capacidad que he desarrollado y que he aprendido en Vibración Maika para hacer zoom maravilloso a las situaciones cotidianas y entender que puedo activar y despertar mi sabiduría con lo que me ocurre en mi cotidianidad, con lo que pasa en lo tradicional, con los puntos imprevistos y también con lo que se repite y con los ambientes donde más regreso y estoy. No requiero ir a ningún sitio en particular o hacer ninguna cosa en particular porque todo está ahí, al alcance de la mano, al alcance de la experiencia. Y entiendo que si es así conmigo, es así para todas las personas. Entonces es un asunto de afinar olfato, de abrir los ojos y empezar a percibir y entender que cada cuestión que a mí me activa, me genera un malestar, es una ocasión para yo ir hacia adentro de mí y ver qué me está mostrando eso externo de mi mundo interno. No quiere decir que si yo estoy con alguien que acaba de asesinar, yo sea un asesino también ahora mismo o esté en esa situación, ¿no? Pero es todo un asunto de ir reconociendo de qué manera eso está manifestando algo interno. Y a veces es más claro, es más obvio, a veces requiere de un ajuste o de una manera de leerlo, pero el asunto es, desde que yo empecé a hacer esto más elegidamente y comprometidamente conmigo mismo, cada situación
se convierte en una oportunidad de aprender, de conocerme más, de expandirme y sobre todo las experiencias que a priori se podrían llamar jodidas o difíciles. Esas son las que traen grandísimo abono. Y eso que yo antes lo había escuchado y que lo había leído, ahora siento que está mucho más integrado. Entonces lo que voy a compartir es una manifestación de esta integración en mí. Bueno, lo primero de todo, quiero agradecer a Mariek Kimrak Shaom, como ella muestra en un vídeo recientemente, esta integración que hace de sus vibraciones, porque a mí me está ocurriendo con Neburg, que es el nombre, la vibración con la que me vengo nombrando, en particular en los vídeos, en estos vídeos y también con algunas personas. Y me ocurría que desde que Sara Maika me lo brinda este nombre, bueno, en realidad Sara cuando comparte esto, ella explica que es por telepatía, que el guía de cada ser es el que se lo indica, si ya están preparados y demás. Así que entiendo que es más bien ella escuchando la telepatía de mi guía en ese momento, y cuando me brinda Neburg, que esto va camino de hace un año o por ahí, yo empiezo a nombrarme de esta manera, y es verdad que había un punto donde me seguía sonando extraño o extranjero este nombre, como que algo no terminaba de empapar en mí. Y a raíz de este vídeo de Mariek, donde ella comparte esta integración de las vibraciones, yo hoy me probé a escucharme decirme: soy Neburg Heraik Nuk. Y cuando esto lo hice la tarde en un par de ocasiones, ahí emergió una sensación a nivel corporal, vibrante, muy, muy, muy plácida. No era muy intensa en el sentido de algo eufórico, sino algo más suave y muy reconfortante. Y ahí sí que sentí que mis células vibraban con esto. Es decir, que cuando yo digo Neburg Heraik Nuk, estoy hablando de mí. Cuando decía simplemente Neburg, se quedaba más en una idea. Así que, bueno, empiezo a nombrarme con esta vibración ahora como una forma de avanzar en esa cuestión. Entonces, el asunto de esta pulsión celular de las células asesinas lo traigo, se presenta en mi vida a raíz de una situación con Silver, que es el perro con el que convivo, que llevaba desde hace unos meses pues malito, porque recurría mucho a vomitar comiendo hierba, y por más que se le estaba dando un tipo de medicación, eso no se resolvía, y por momentos parecía que se incrementaba el malestar. Entonces, esto tuvo una serie de situaciones en la clínica veterinaria donde yo estaba anteriormente, que podría nombrar como despistes o equivocaciones, y que en otro momento en mi vida para mí habrían sido situaciones muy tentadoras para enfadarme ante esa situación, ir allí y plantear, oye, que esto hay que hacerlo de otra manera, patatín, patatán, patatán. En esta ocasión, sin embargo, como yo pude leer la situación, es que me tocaba ya cambiar de clínica veterinaria. Y no era tanto algo así como un reproche o un juicio a la experiencia que estaba dándose en esta clínica, sino más como una manera de leer que la invitación del universo, de la vida, ahora es otro lugar y es otro momento. Y desde ahí es poder irme y marchar con una buena sensación, con gratitud a todo el proceso que había podido acompañar en esta clínica para Silver, y también sintiendo que ahora era otra cosa la que requería y la que necesitaba. Entonces, me gusta esto en el sentido de cómo en tantas ocasiones yo me recuerdo haberme querido agarrar a un lugar, quedarme en un rincón
y dar la espalda a la inmensidad y a toda la vastedad del universo. Porque este rincón, desde mi cabeza, yo me digo que es el que tiene que ser, donde yo tengo que quedarme y como tiene que ser, ¿no? Y en esta experiencia, con la cuestión veterinaria, pude moverme desde otro lugar, más fluido, ¿no? Como hay una comprensión de que se cierra una etapa ahí, que se manifiesta de este tipo, desde esta manera, y no hay una vivencia como de esto va contra mí, o es una injusticia, o es nada de esto, sino, vale, ok. Entonces, esto es la puerta abierta para marchar a otro lugar. Y voy a otro lugar donde empieza respecto a Silver, a haber una evolución y a ocurrir una serie de cosas. Entonces, voy a otra clínica veterinaria donde se hace una revisión de la situación, se cambia el tipo de medicación y antes de cambiar el pienso, pues yo entre tanto empiezo a utilizar una comida natural, que resulta que yo no lo sabía, pero a Silver le empieza a sentar peor. Entonces, yo llego a esta clínica veterinaria y según yo llego allí, como yo lo siento es que yo llego allí porque allí va a ser donde me van a acompañar en el proceso de muerte de Silver. Yo le veía en esta tesitura de que él iba a peor, a peor, a peor, hago un paréntesis para indicar que Silver está bien, que Silver está mejor que nunca. Cierro paréntesis. En ese momento, Silver estaba con esta búsqueda de vómitos y cuando yo le empiezo a dar comida natural con la confianza de que eso le va a sentar mejor, en realidad al tener más grasa, lo descubro después, le va generando un peor efecto en su estómago en ese momento, por el tiempo que él lleva comiendo comida no natural. Entonces, en esta situación, donde empieza a haber una medicación, pero por indicaciones y demás no hace todavía efecto, yo voy contemplando que si con medicación, con el cambio que yo le hago a alimentación y demás, no mejora, voy a contemplar la posibilidad de sedarlo, de llevarlo a la situación de que Silver mude, que es la palabra que a mí me vino para hablar de la muerte, ¿no? O sea, la muerte en un sentido, vale, es como un traspaso, es un cambio, pero no hay una dejar de existir. Y yo me voy viendo con Silver, que lo voy viendo cada vez peor, por la alimentación natural, hay una situación donde está con vómitos bastante más potentes y un malestar muy considerable que yo no le había percibido antes. Entonces ahí ya me planto y planteo la sedación a la clínica veterinaria. Y bueno, la clínica me escuchan así con aceptación, planteándome alternativas. Yo ahí planteo circunstancias y demás y bueno, como que me dejan la puerta abierta y yo siento el no juicio que me vino de maravilla para toda esta experiencia que yo fui viviendo ahí con Silver. Entonces, desde que yo decido que le voy a dar la sedación final para Silver y lo siguiente es ya poner una fecha, Silver empieza a manifestar una mejoría, porque la medicación ya empieza a dársele de forma correcta, la comida natural se aparta y empieza con otro pienso que es más apropiado a sus circunstancias, pero yo sigo con este empuje de que ya había decidido que lo voy a sedar y en esta cosa de, bueno, es que lo he visto muy mal, así que voy a por ello. Y en todo este recorrido yo voy identificando esa pulsión celular que yo nombro como células asesinas. Y lo llamo como pulsión celular porque lo entiendo como células internas dentro de mí que pulsan esa violencia de asesinar. Y aquí hay toda una coyuntura en lo externo con Silver que justifica la sedación relativamente, pero yo noto que esta experiencia a mí me está permitiendo acercarme a esa pulsión celular que hay muy dentro de mí. Yo no soy asesino, pero hay dentro de mí una pulsión celular asesina. Y esto me recuerda las palabras de Maika, cuando en la primera plataforma, en diversos vídeos, ella explica
Si tú, lo decía refiriéndose a con quien hablaba, a quien viese el vídeo, si tú no estás en la guerra, ahora mismo, en los puntos del planeta donde hay guerra, es porque ya estuviste. Y si no quieres ir a una guerra, es porque ya has vivido la experiencia de ir a la guerra. Igual no en esta vida, pero probablemente en otras vidas pasadas. Entonces, eso sirve lo mismo para la cuestión de los asesinos y en los asesinatos. Si tú no has asesinado en esta vida y no sientes la pulsión de asesinar, entiende que eso ya lo viviste como experiencia. No es un asunto de que uno está, y ya son palabras mías, por encima que otro, y entonces yo puedo mirar por encima a los que asesinan porque yo soy mejor que ellos. No, la diferencia es a nivel evolutivo. Yo ya viví eso, y como ya lo viví y ya hubo una comprensión, ya no requiero volver a vivir eso. Entonces el ejemplo que me viene ahora es como si un chaval de sexto de primaria mirase por encima del hombro a uno de segundo de primaria y por estar el otro en el segundo de primaria yo estoy considerando que yo soy mejor que él. Cuando yo estuve también ahí haciendo segundo de primaria, en el momento que me correspondía, era mi lugar y era mi experiencia, ¿no? Trayéndolo de vuelta, esta experiencia con Silver me permite hacer zoom en esa pulsión celular asesina que hay dentro de mí y que no estaba completada. Es decir, yo no tengo pretensión de asesinar, no he tenido pretensión de asesinar, no planifiqué asesinatos. Con Silver me notaba la pulsión, sí, pero también había una atención, una preocupación, una consulta a la veterinaria y a otras amistades también para percibir criterios y valorar, porque realmente es una decisión compleja. Entonces yo me voy acercando a hacer zoom a estas células y en toda esta vorágine, notando que me estoy acercando a esa pulsión asesina, yo entro en mucha angustia, porque lo que ocurre es que identifico y me descubro con un gran juicio a la pulsión asesina. Y en estas, entonces, me recuerdo en un momento que yo pregunto a Dan Nook, que es mi guía, y le pido que me diga qué hacer. Estoy con sedo a Silver o no lo sedo, ¿no? Y la imagen que me muestra Dan Nook es la de un ser humano que está en una playa y mira el suelo, que está lleno de millones de granos de arena, y ahí en la arena hay una hormiguita pequeñita que le está como mirando arriba y le pregunta a él, oye, ¿por qué grano de arena es? ¿Es por este de la izquierda o por este de la derecha? Y él desde arriba mira y dice, vas por buen camino. Sí, es esa la dirección. Algo así como que no es relevante qué grano de arena elijas porque vas bien, ¿no? Y me muestra esta imagen, a la misma yo le respondo, digo, ya, pero desde acá no se vive así. No se vive desde esa perspectiva. Desde aquí se vive mucho más trascendente. Y bueno, esa experiencia queda como este contraste entre cómo es mi tránsito y ahí la referencia a la mirada que yo recibo de mi guía, ¿no? Que cada uno disponemos de nuestro guía. Entonces en estas yo sigo en esos días previos, no sé si en el mismo día por la mañana, porque era al final de la mañana cuando iba a ser la sedación de Silver, o el día anterior, con esta vorágine interna de si sedarlo o no y de si estoy tomando una decisión desde una pulsión celular asesina. Y entonces ahí pregunto y en un momento aparece de nuevo en telepatía una voz femenina que para mí, en mi comprensión aquí ahora, yo lo nombro Maika. Pero no, también nombro que yo no soy la claridad de que realmente sea Maika, o bien pueda ser el amor femenino de Dan Nook, manifestado más en esa feminidad, y yo por eso lo escucho más como voz femenina, ¿no? Pero
también como hay algo muy juguetón en mí, o como de ganas de escuchar a Maika y de hablar con Maika. Entonces, como no lo siento desde una serenidad, no tengo claro que eso que yo escucho y percibo realmente sea así, sea Maika. Pero yo hablo con esta voz femenina y de hecho en un momento le pregunto, digo, ¿pero eres Maika o eres Danuk? Y me dice, no, tus guías, los guías de universo, no pueden hablar de esto porque no tienen la experiencia de la muerte como yo aquí la he acompañado en tantas ocasiones, a ti y a todos, ¿no? Y entonces yo estoy con esta cuestión que le pregunto respecto a Silver y me dice, claro, porque yo digo, pero es que si tomo esta decisión va a ser en que Silver muere, y yo no sé si es el momento para él o no, y ahí esta voz femenina, que yo nombro Maika, me dice, esta experiencia es para ti, céntrate en ti. Y yo entiendo que no es un asunto en absoluto como de desprecio a Silver como ser, no tiene nada que ver con eso, sino más como recordarme a mí mismo que el foco es para conmigo y que cada experiencia que yo vivo la voy a expandir si voy a mí y la vivo desde mí, que es el reconocerme, precisamente, ¿no? Entonces, para mí era en parte difícil porque digo, sí, claro, es para mí, pero es como fríamente decir, me la suda si Silver muere o no, porque va a ser mi expansión. Y claro, y esto chocaba ahí con la parte de los juicios. Esto era la traducción que yo hacía, que no era lo que recibía de esta voz. Pero la cuestión es que ahí esta voz me dice, ¿cómo vas a poder mirar y aceptar a los asesinos si no puedes abrazar a tus células? Y esto como me planta muy de lleno en la cuestión de que el rescate aquí ahora es rescatarme a mí, y rescatarme a mí es rescatar a cada pulsión celular que aún no se puede plantar en el aquí y ahora. Son pulsiones celulares que cargan con experiencias biológicas, con experiencias emocionales, con experiencias de conciencia que no han sido completadas y no se podían completar por el proceso en el que me encontraba a nivel evolutivo y por el estado evolutivo del planeta, y que ahora ya puedo terminar de abrazar y de completar. Entonces es ahora cuando todo lo que no está completo lo puedo ir mirando y otorgándole una claridad, una concreción y una completud. Y esa es la invitación de toda esta experiencia con Silver para con esas células asesinas que todavía están dentro de mí sin completar, ¿no? Así que entiendo ahí, me planto muy, muy claramente con el juicio a la pulsión asesina y con que yo no estoy aún, no estaba, bueno, siento que estoy en el proceso, pero estoy aprendiendo a mirar sin juicio a la pulsión asesina, que es un asuntazo, porque solo me lo escucho e incluso se me ponen un poquito los pelos de punta. Entonces, bueno, esto me lo dice la voz femenina, Maika, yo la nombro así, y también me dice, tantas veces te he visto morir, tantas veces te he visto matar, os he visto matar, y os he visto que os moríais y os matabais y erais muertos y demás. Y claro, la manera en que me lo expresa es con un amor, que quiero decir, aceptación, que me empiezo a bañar en esta neutralidad de no juicio y en esta mirada que, en el ejemplo de mirar al de segundo de primaria, que tiene ciertos conocimientos y que es capaz de ciertas cosas y de otras no, pero no lo juzgo por eso, sino que comprendo que es su estado evolutivo, cómo eso puedo empezar a traerlo a esta cuestión tan potente que es la violencia y la pulsión asesina. Y en todas esas,
Bueno, pues yo como voy más claramente viendo cuál es el asunto crucial de la situación, que ya no es tanto Silver y su estado de salud, sino en concreto para mí en este tema. Total, que llega, yo creo que esto igual entonces serían los días previos, porque llega la noche antes de ir a sedar a Silver y yo pido, antes de ir a dormir, que a través de los sueños se me muestre una señal de respecto a qué hacer, ¿no? Como que estoy pidiendo que me resuelvan. Yo cuando me planto aquí más centrado, sé que no voy a recibir un mensaje de resolución. Ahora, se me puede mostrar con más claridad algo que yo no estoy viendo. Y eso llegó en el sueño. Y fue muy interesante porque yo no había tenido experiencia hasta ahora, así en conciencia, de pedir claridad a través de sueños y recibirlo. Y mira que los sueños me han fascinado en muchas ocasiones y los he abordado desde el enfoque de la Gestalt y otros enfoques, pero no había habido esta experiencia de pedir una respuesta o pedir una claridad y encontrarla. Y hubo un sueño justo antes de despertarme, que fue que yo iba con Silver en un metro así muy extraño, suburbano, y Silver iba sin atar, llevaba la correa en la mano, pero iba sin atar, e íbamos por ahí caminando y entonces en un momento él se adelanta, se sienta en un banco y se sienta erguido, como un ser humano, ahí, y se planta. Él está bien en todo momento y yo veo que se va a acercar un metro por detrás de él. Me inquieto con la posibilidad de que le pueda pasar algo, en el sentido que le atropellen o le pase algo y demás. La inquietud mía es porque es mía, porque él está en el sueño bien. Y entonces lo llamo, no viene, me acerco hacia él para ponerle la correa y engancharlo. Y Silver sale hacia otro lugar. De por medio me encuentro con una compañera y demás. Pero el asunto es que Silver marcha y yo no consigo engancharlo en el sueño. Y entonces me despierto en ese momento del sueño y lo primero que me digo es, este es el mensaje del sueño, que es que lo tengo que dejar marchar. Traducido a, entonces lo debo sedar, debo ir adelante con la sedación. Pero leer así el sueño no me expandía a mí. Yo notaba que había algo que terminaba sin cerrarse y sin cuadrar. Y cuando me paro un poco más en el sueño, veo que en realidad yo estoy intentando engancharlo a él en la correa y que él no quiere que lo enganche. Que es como decir que yo no lo estoy permitiendo ser en sí mismo. Yo no estoy honrando que él es en sí mismo, yo no estoy honrando su libertad, sino que estoy queriendo controlar ahí. Y cuando ya me topo con esta lectura, con esta comprensión, es cuando entiendo que entonces yo querer llevarlo a sedar es una manera de atarlo, de querer controlar la situación. De hecho, ya llega el momento de llevarlo a la sedación y Silver empieza a gemir antes de entrar y dentro del espacio veterinario, que es algo que yo no lo había escuchado en todas las ocasiones en que habíamos ido a la clínica veterinaria. Así que ahí estoy escuchando que él no quiere. Y ya aparece la veterinaria, pregunta cómo está él y yo le digo que yo diría, lo digo así, yo diría que mejor que nunca en estas últimas semanas. Y entonces ella plantea, pues no lo vamos a sedar así. Porque yo le decía, digo, estoy con dudas respecto a la decisión. Dice, si hay dudas, entonces no. Y propone ella posponerlo por 3 semanas, que de hecho ahora correspondería, hoy viernes es 3 semanas después de esta situación que ahora estoy contando. Así que ahí, hasta este punto, lo que yo me topo, sobre todo en este proceso, es con el juicio a la pulsión celular asesina, que es el juicio a la pulsión celular asesina que hay todavía en mis células. Y eso no estaba resuelto y esta situación tan concreta es la que permite que yo me tope de lleno con esa experiencia. De hecho, cuando yo entro en la clínica veterinaria o cuando voy ahí dando los pasos para entrar en la clínica,
siento dentro de mí cómo esa pulsión está vibrando el poder de decidir sobre una vida ajena. Y era sentir ese poder ahí tan a mano en esta experiencia, ¿no? Y era como, hostia, me estoy acercando a esta experiencia y no sé qué va a ocurrir aquí, en el sentido de si me voy a dejar arrasar por una pulsión celular o voy a poder mantenerme firme. Entonces, bueno, era como muy, muy potente todo esto. Pero ahí entiendo este juicio y paralelamente lo que me va llegando es una neutralidad, tanto de mi guía como de esta voz femenina, de Maika, de es tu experiencia y va a ser tu expansión. Bueno, entonces aquí se para la cuestión de Silver, de sedarlo. De hecho, ahora mismo no es una decisión que contemple porque todo se ha ido equilibrando. El día que iba yo a sedarlo, él ya estaba mucho mejor que todas las semanas anteriores, que los últimos meses, y ahora esa mejoría ha seguido adelante. De hecho, ahora noto que hay otras molestias en él que tienen que ver con articulaciones y demás. Pero bueno, todo este asunto está ahí. Entonces yo veo que me voy disfrutando mucho con Silver, que eso también venía ocurriendo, y que sigue quedando dentro de mí una parte que está ahí como que siento un fastidio y que siento que es irracional, o sea que identifico claramente que es irracional. Entonces voy a ir entrando un poquito en esto y me topo que tiene que ver con un asunto que es cuando veo cómo Silver manifiesta tan claramente su gusto por comer. Es como él cuando quiere comer lo manifiesta muy claramente y entonces cuando se encuentra gente por la calle, a nada que la gente lleve las manos en los bolsillos, el hocico lo acerca claramente para olfatear a ver si por ahí hay alguna chuchería. Ocurrió que estando aquí la perra que vive en casa de mi hermano, que es decimos que es la prima de Silver, le echaron pienso también a Cora, que es como se llama, y Cora no lo come porque tiene otro ritmo de tiempo y en un momento yo hablando con Silver, con mi hermano, me doy cuenta que Silver se va acercando así sigilosamente y empieza a comer del plato donde está el pienso para Cora. Y yo me cabreo ahí y con él, pero me doy cuenta de la irracionalidad del cabreo en el sentido de que Silver está siendo muy coherente porque está siendo lo que él quiere, manifestando sus deseos, manifestando sus gustos, manifestando su necesidad. Y yo ahí me voy diciendo, hostia, y esto con que yo no estoy siendo coherente en mí mismo. Y ahí veo dos asuntos. Uno, que recién lo nombré preparando la cuestión para este vídeo, y es el deseo y el amor sensual. Yo siento que hay un juicio que me hago a mí mismo de voracidad y que eso me frena de acercarme y de completar esa compresión y de integrar y naturalizar. Y otro tiene que ver con lo que vuelvo a identificar como la codificación de reconocerse, que es Silver es en sí mismo, entonces nombrado como codificación es Silver se reconoce. Silver reconoce que le gusta comer, que le gusta no sé cuántos, y como es natural en sí mismo. Y yo tengo un asunto con eso, con reconocerme, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es que en estas yo veo que me cabreo con Silver ahí y me cabreo con Silver cuando él reclama en mí algo y yo en ese momento no se lo quiero dar. Entonces me identifico cabreos y cuando digo cabreos no son grandes cabreos de poner el grito en el cielo, afortunadamente, porque voy ahí haciendo una progresión, sino que es notar ese malestar interno, pero noto ahí la pulsión celular que se cabrea. Y entonces, por ejemplo, yo estoy para ponerme a escribir, para hacer cosas en el escritorio y él viene y pone el hocico en las piernas buscando algo de caricias. Y si yo quiero escribir, me cabreo en ese momento con él. Entonces lo que veo es que yo me cabreo con él porque yo no soy claro con reconocerme a mí mismo. Porque si yo me reconozco a mí en ahora no me apetece darte caricias,
lo voy a poder expresar con más neutralidad, naturalidad, pero como hay una parte de mí que aún no termino de reconocerme y que me siento mal si no quiero estar para el otro en lo que quiere, ahí es donde me quedo pillado y me quedo cabreado. Entonces, ha sido ir haciendo una progresión de todo esto que yo en ese momento empiezo a nombrar como yo primero. Yo primero. Es como en esta cosa de no verme a mí y de poner al otro, yo me pongo segundo o yo me pongo el último, ¿no? Entonces, hay un paso en ese momento que yo nombro como ponerme yo primero, que es el que me facilita seguir avanzando en esta cuestión. Y esto lo hilo con el asunto de la pulsión asesina, porque ocurrió cuando tuve todo el asunto de la sedación, comprendí que asesinar es la forma más primitiva del ser humano, o en mi experiencia, en mi existencia fue la forma más primitiva de manifestar el yo primero. Claro que es una forma muy, muy radical, pero es la primigenia, es como la gestación de ese yo primero que después se podría ir manifestando de otras maneras y que llega más expandidamente en un momento más evolutivo al primer amor. Pero la gestación de todo eso en lo más primitivo es el asesinato como una manifestación del yo primero. Es como esa persona, es como mi ancestralidad pudo manifestar, jugar, determinar, plantarse en que yo ese era el primero. Entonces, desde ahí voy pudiendo también mirar con otra comprensión a estas cuestiones, más allá de todos los asuntos que pueda haber ahí a nivel psicológicos y demás, pero desde esta mirada más de la vibración mágica voy pudiendo mirar el asunto del asesinato cada vez con menos juicio. Y también ahora mismo nombro y lo pongo con la cautela de que no soy alguien que ahora mismo ha vivido un asesinato cerca del entorno familiar, porque no sé cómo viviría eso, o si yo tengo un riesgo de asesinato, ¿no? Pero con toda la distancia que ya tenía antes lo vivía con un juicio que identifiqué y ahora voy teniendo esta comprensión. Así que ese yo primero empiezo a jugarlo en la experiencia con Silver y se planta una situación muy ridícula porque es muy sencillita y muy pequeña, pero viene a ser de nuevo un maravilloso ejemplo para mí de cómo expando las situaciones cotidianas para ver todo lo que ocurre ahí en mi proceso. Y es una situación de una mañana que yo creo que es de fin de semana, porque es el fin de semana cuando en algunas ocasiones me gusta comer churros y porras, y Anik sabe bien dónde, porque he ido con él a ese sitio, y entonces yo me encuentro en la tesitura que es, voy yo primero a tomar las porras, porque yo me marcho a ese sitio, me lo como allí y demás, y luego regreso a casa. Entonces hago eso primero y después le pongo el desayuno a Silver, o le pongo primero el desayuno a Silver y después yo me marcho a ir a por las porras. Y ese es un dilema que yo escucho que esta experiencia lleva a esa pulsión celular del yo primero, que ya no es la pulsión celular asesina, pero ahora es la pulsión celular yo primero. Ha evolucionado un poquito más. Ya no necesitan matar para manifestarse primeras, pero todavía están en este asunto, que es el no, nosotros primero. Entonces, yo observo eso y empiezo a hacer una intelectualización y una comprensión de esto es ridículo. O sea, es ridículo que porque yo vaya a tomar primero el desayuno, eso me vaya a hacer más o menos que si voy después de darle a Silver la comida. Entonces es un diálogo interno que empiezo a hacer con estas células y digo, además es que ese planteamiento es un planteamiento que aboca a la fragilidad, porque en tantas ocasiones no va a poder uno ser primero y eso ya quiere decir que entonces esto es un drama. Y por otro lado, aboca a un caprichosismo
y a una cuestión dictatorial abrumadora, ¿no? Que tiene que ser todo a la medida que yo quiero, yo primero y todos los demás después. Entonces eso me empieza a plantear el asunto de que contemplar las situaciones como un yo primero, tú después, o yo primero, el otro segundo, es una forma también desactualizada, incompleta, de comprender lo que está ocurriendo. Y entonces ahí surge la necesidad de encontrar una nueva palabra a este asunto, porque es yo primero ya se me queda desactualizado, como se me quedó desactualizado el asesino. Y lo que aparece, y aquí es mirando a Silver, como encuentro en su muestra el gran aprendizaje, lo que aparece es la expresión primer amor, que es Silver es el primer amor en sí mismo, porque es lo que le gusta, él lo hace, lo que quiere y está en sus patas y su hocico, va por ello y lo consigue. Se escucha, se reconoce, se atiende, se satisface. Ese es el primer amor. Y de ese primer amor surge la palabra primor. Y Silver para mí es un primor, porque es la muestra del primer amor, que es el punto al que yo voy caminando. Voy caminando a ser primor, a ser el amor en mí mismo, que es cuando yo seré capaz de reconocerme y de honrarme de una manera más completa. Así que toda esta progresión la pude ir haciendo ahí, gracias a mi querido, es nominado al Oscar. Y de hecho, pues en los paseos voy descubriendo en estos últimos días que cuando le veo buscar comida y alimentos ya no me genera esa rabiosidad que yo identificaba antes, sino que hasta siento la complicidad o la admiración de, tío, admiro cómo eres capaz de honrar tus gustos, tus ganas y tus pulsiones. Y eso la verdad es que está bastante lindo. Y yo creo que con esto es todo lo que me quería contar, que llevo un ratazo contándome, pero igual yo pensaba que iba a estar más tiempo, ¿eh? Así que, bueno, luego descubriré cuánto tiempo es, porque se lo hice después, el Instagram. Bueno, sí, una cuestión más respecto a la cuestión de la muerte y la pulsión asesina, que es estos días que está lloviendo tanto por aquí, por estas zonas, también con el agua, siento que estoy expandiendo algo, aparecen muchos caracoles y hay de todos tamaños y demás. Esta mañana vi uno súper diminuto que grabé y era fascinante verlo con sus antenitas tan pequeñito. Y la cuestión es que con tantos caracoles, en momentos yo doy un paso y escucho un crujido. Y miro al suelo y me encuentro ahí pues un caparazoncito, no sé si se llama así, de un caracol que he pisado, ¿no? Y es esta cosa de la muerte, ¿no? Y ahí aparece la imagen de esta figura femenina, Maika, como... No sé, o sea, ella no hace este gesto, pero yo el gesto que pongo es como así, como si levantara los brazos, pero más como un, ¿qué le vamos a hacer? Que es más, ni siquiera es eso, es una neutralidad de... Bueno, o sea, es como un zarandeo al concepto muerte, al juicio muerte, ¿no? Es una muda, no... La existencia atraviesa la muerte y me recorre por múltiples vidas que he caminado para llegar aquí, y es así conmigo como con tantos seres. Entonces, bueno, no deja de ser así como muy impactante para mí ese proceso como de, joder, he matado a un animal, pero bueno, ¿no? Y paradójicamente, ahora cuando estaba terminando de repasar los apuntes, me encontré con una hormiguita muy pequeñita, justo en el momento en que leía la imagen de la hormiga en la playa. Y lo que me ha ocurrido con la hormiga es que en otras ocasiones yo
habría hecho esto, ¿sabes? La habría mandado al suelo o incluso la habría apretado y siento que la he podido honrar como nunca había honrado a una hormiga. Entonces es muy desconcertante para la mente y para la inteligencia, para lo que a mí me traía y las coordenadas que me trajeron hasta aquí, porque se va abriendo algo nuevo en mí. Bueno, ahora sí, siento que hice este volcado que era muy importante para mí. Así que muchas gracias a quienes estáis ahí, quienes me acompañáis en este momento y me doy las gracias a mí y a todos los seres con los que me he podido expandir y que sois maravillosas vuestras. Por aquí leo Rosa, rescatando caracoles. Qué bueno, para que no fuesen aplastados. He leído que decía rescatando caracoles y he pensado, uy, ahora va a decir para comérselos. Es como... Hostia, es que es heavy que no exista esto del bien y el mal. O sea, yo noto que me asusto, ¿no? Y esto está genial porque es algo que no he nombrado y era importante. Eh, si dejo de juzgar la pulsión de asesina, lo que aparece es un susto a, hostia, pero si lo dejo de juzgar, entonces igual yo me voy a convertir en un asesino. Y ese trasfondo lo que almacena es una desconfianza tan profunda ahí respecto a mí mismo y a descubrir que soy amor, que es potente, ¿eh? Entonces, claro, voy a irme abriendo a la experiencia viva de que soy amor en la medida que pueda ir soltando los juicios. Hacia afuera será la muestra de los juicios que mantengo hacia adentro. Entonces, bueno, me podrías haber dicho, Rosa, que te los has comido y si me hubiese salido un juicio al respecto, me lo revisaría. Bueno, me salió sin que lo escribieras, así que ahí está. Bueno, de nuevo, gracias y que estéis bien. ¿Tuviste la experiencia? Ah, mira, qué potente. Bueno, un besito. Cierra aquí. Chao.